Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones con los candidatos al Congreso, en esta sección de ¿Quién quiere ser congresista? Y pues el invitado de hoy es Adolfo Rivas, que es candidato al Senado por la lista del Partido Verde, una lista que tiene varios partidos ahí cobijando esta coalición nacional, entre ellos el Partido En Marcha, el Partido Demócrata, entre otros. Bienvenido, Adolfo, ¿qué tal va todo? Un gusto saludarlo. Ricardo, un saludo para ti, para todos los que nos ven en este programa. Feliz de estar acá y bueno, recorriendo el país, llevando nuestra propuesta a las comunidades y ya en la recta final de esta campaña. Oiga, esta pregunta a muchos no les gusta que se las hagan, pero se la hago. ¿Cuántos años tiene usted? 34, Ah, entonces sí clasifica para Senado. Es que Senado es de 30 para arriba, ¿no? de 30 para arriba, sí. Bueno, es que sería uno de los senadores más jóvenes en llegar allá. Bueno, usted es joven, activista del departamento de Caquetá, que terminó aquí en Bogotá como víctima desplazado de la violencia. Ya vamos a hablar un poquito de eso, que nos cuente su historia de vida, pero quiero empezar haciendo la pregunta obvia, después de lo de la edad, de por qué quiere llegar al Senado, cuál es esa, cómo le picó el bichito de decir voy a hacer campaña, una campaña nacional que no es fácil para alguien tan joven. Bueno, porque la política yo siento que no está funcionando para nosotros las personas del común. Mm. Yo llevo 18 años trabajando con comunidades, con campesinos, con víctimas, con jóvenes, con ambientalistas, con empresarios. Y lo que hemos venido sintiendo es que la política no está funcionando para las personas, para la mayoría del pueblo colombiano. Mm. Y por eso tomamos la decisión de buscar el escenario político, porque la solución al problema de que la política no funcione para la gente no es apartarnos del escenario político, como muchas personas creen, incluso mucha ciudadanía cree, y por eso no participa en política. No, la solución es irle a disputar los escenarios de poder a estas familias, a estos clanes políticos que se heredan las curules. El Congreso parece hereditario, entonces el abuelo, el papá, el Mm. nieto, ahora el bisnieto, y si no puede el bisnieto, la nuera, etcétera. Entonces, por eso no está funcionando la política en nuestras regiones, principalmente para la gente, porque se volvió un tema de unas familias y unos clanes y unas estructuras políticas y unas maquinarias muy difíciles de romper. Pero también, por otro lado, nosotros comprendimos que la ciudadanía colombiana ha sufrido un cambio, una ruptura con la política tradicional muy grande. Y eso tiene que ver, claro, mucho con todo lo que ha sucedido con las redes sociales y que ha generado un cambio de mentalidad, unas cosas para bien, otras cosas no tan bien, y luego Sí. podemos hablar de eso. Pero la gente hoy está muy rebelde con el político tradicional, con el Mm. político de toda la carrera política, ¿cierto? Que se ha hecho desde edil, consejo, Sí, el de gobernación, profesión. Mm. alcaldía. Ese político genera muchísima desconfianza, pero la gente también está muy comprometida con tener un Congreso distinto. Entonces nosotros, con nuestra hoja de vida y 18 años de trabajo al servicio de la comunidad, que es reconocido en el país y en muchas regiones, pues dijimos, tenemos una gran oportunidad acá para contribuir a esa renovación que necesita el Congreso de la República. Y ojo, renovación no es cambiar solamente por personas jóvenes, y lo hemos hablado muchas veces también. Mm. Hay un poco de clanes políticos mandando a sus hijos eh, para la Jóvenes, Cámara, sí. para el Senado, precisamente porque entienden que la ciudadanía quiere ese tipo de liderazgo. Mm. Entonces la gente tiene que ir mucho más allá en esa búsqueda de la renovación. Tomamos la decisión con un grupo de víctimas, campesinos, líderes ambientales, sociales, empresarios, y como siempre los amigos y la familia que lo acompañan a uno en todos estos proyectos, de presentarnos al Senado de la República por el Partido Verde con el número 66, y hemos recibido, la verdad, un apoyo impresionante en todo el país. Me he encontrado que en la mayoría de lugares que llegamos a compartir nuestra propuesta, porque nos invita un líder, nos invitan unos amigos, nos invitan Mm. los medios de comunicación, nos hemos encontrado con que hay gente haciéndonos campaña y nosotros no sabemos de dónde. Y mucho de este apoyo viene principalmente de las redes sociales, y viene principalmente también de que en algún momento estas personas han trabajado en algún proyecto, alguna iniciativa de las tantas que hemos participado, o también que algún amigo les ha hablado de nuestra propuesta y les ha gustado, porque tienen ese sentir de querer algo distinto en el Sí. Senado.
Pero venga, hay una idea, usted lo ha mencionado aquí varias veces, de que estas elecciones al Congreso, no digo que estas en particular, sino las elecciones al Congreso en general, son muy maquinaria. Y ya las de presidencia sí se mueve mucho más la opinión, la emoción, en fin. ¿Cómo alguien que no tiene maquinaria puede hacer una campaña de estas? O no sé, usted ya tiene maquinaria con todos sus amigos, con toda esa gente que lo respaldan, o cómo uno de cero para los tiquetes, para el viaje, para el recorrido, para la gasolina, para el evento, para todo eso que implica hacer campaña, ¿cómo lo puede hacer alguien sin esas maquinarias y sin los millones de pesos? Bueno, yo no tengo ni maquinaria, ni apellido político, ni burocracia, ni plata. ¿Qué es lo que tenemos? Muchísima gente que Mm. conoce el trabajo y mucha gente que se identifica con nuestra propuesta. Mucha gente comprometida con una agenda del cambio, pero también una agenda seria, que conozca los territorios, que realmente haya hecho el trabajo y que realmente se conecte con algo que nosotros estamos movilizando hoy y que nadie ha podido, la agenda del liderazgo social. Si tú vas, realmente los presidentes de junta que están conmigo están de corazón, los Sí. líderes de asociaciones y gremios están de corazón, porque acá antes muchos yo les he enviado el PDF para que impriman el afiche, para que impriman el pendón, porque tengo un amigo diseñador que me diseñó toda, me Sí. donó todo el tema de la imagen gráfica. Y así hemos venido movilizando esta campaña. Entonces la gente que está realmente lo está haciendo de corazón, está sacando en este momento, ellos mismos están sacando la publicidad, porque realmente es una campaña con muy poco presupuesto. La mayoría es presupuesto propio y de algunos amigos que aportan, pero unas cosas que, digamos, en proporción a lo que se gasta un candidato al Senado, pues no tienen nada que ver. Hemos pedido un crédito también al partido, estamos esperando a ver qué pasa, pero nuestra maquinaria es esa gente que quiere un cambio, que se identifica con el mensaje y está ya haciendo campaña. O sea, están haciendo campaña, yo creo que más que quienes hoy tienen equipos pagos y con todo lo presupuesto y todo lo que llaman esa logística de desplazamiento y movilidad. ¿Y qué sumas y restas hace usted? O sea, usted dice el 8 de marzo va a sacar tantos votos, ¿o cuál es esa proyección? Nosotros tenemos la certeza que con el trabajo que estamos haciendo, el 8 de marzo vamos a ganar el Senado de la Mm. República. No me atrevo a darte un aproximado de votos, aunque uno en campaña es imposible no contar votos. Claro. O sea, es un trabajo permanente del equipo de todas las formas, Mm. pero yo no me atrevo a darte un estimado. Sé que vamos a ganar el Senado de la República, pero no me atrevo a darte un estimado porque de verdad esas cifras cambian mucho todo el Bueno, tiempo. hablemos del partido, que ya me lo estaba mencionando usted ahí. Usted llega al verde, está esperando, bueno, eso del crédito en el verde. ¿Por qué el Partido Verde? ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Con quién para usted aterrizar en esa coalición? Pero entiendo que es directamente por el Partido Verde, ¿no? Bueno, yo tengo digamos, identidad política con el Partido Verde. Yo soy, pues, de centro izquierda, progresista, pero me he identificado mucho por la calle, por las redes, por el liderazgo a través de causas sociales, que es lo que yo he trabajado toda la vida, pues, con el Partido Verde. El partido abrió una convocatoria, nosotros presentamos una propuesta, además de hoja de vida, además de un trabajo social, también una propuesta política al partido que es que el partido tenga un senador amazónico. Y Ok. esto no tiene, digamos, no es gratis, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos una parte de la Amazonía importante para Colombia y para el mundo, que hoy está en la agenda, en la discusión, por supuesto, de cambio climático, de agua, bonos de carbono y todo el problema de la deforestación que vive nuestra región y toda la Amazonía como tal en su conjunto, todos los países que hacen parte de la región amazónica. Entonces nosotros le presentamos al partido la propuesta de tener, con una opción real, la posibilidad de tener un senador amazónico que ¿Y hoy no llevara hay? esa ¿Hoy agenda. no hay ningún senador No, de no, de la no hay Amazonía? senador amazónico y quienes están electos por otros partidos, lastimosamente, ignoran la agenda o no tienen Sí. esa visión de poderla liderar tanto en lo nacional como en lo internacional. Y lo planteamos también porque el agua de Bogotá, de Suachi, de Cundinamarca y de gran parte del centro del país viene de la Amazonía. Sí. A través de todo este proceso de evaporación, el agua, las nubes, los ríos voladores llegan a Calpáramo, ¿cierto? Los frailejones los ayudan a recoger y nos llega acá a través del acueducto de Bogotá
esa agua. Si nosotros seguimos deforestando la selva amazónica, la posibilidad que Bogotá siga teniendo crisis de agua como y la el de hace centro del dos país años, sí. muy fuertes, va a aumentar y cada vez va a ser peor para una ciudad, pues es la capital del país. Y nosotros traemos una agenda sobre eso muy robusta y muy seria, que es más allá del discurso cuidemos la Amazonía. Mm, Y es que para cuidar la Amazonía hay que hablar de las poblaciones que vivimos en la región de la Amazonía, indígenas, afro, campesinos, comerciantes, todo ese proceso de colonización de los años 50, 60 y 70 que vivieron todos estos departamentos. Mi abuelo, por ejemplo, llegó al Caquetá en los años 50, sí. ¿cierto? Entonces, tú no puedes pensar cuidar el bosque de la Amazonía, cuidar la biodiversidad de la Amazonía, cuidar los ríos de la Amazonía, si no hablamos de cómo se le va a garantizar a quienes vivimos allí unas condiciones dignas de vida, ¿cierto? Entonces hay que pensarnos alrededor de la protección ambiental, pensarnos el desarrollo económico sostenible para la región de la Amazonía. Sin eso no se va a parar la deforestación. Entonces, todos estos programas y estrategias que están llegando a Colombia y que el gobierno ha diseñado son demasiado asistencialistas y están demasiado desconectados de la realidad de la gente de la Amazonía y por eso vienen fracasando. Mira, y hay un tema muy grave que yo espero poner en discusión en el Congreso y a nivel internacional y es el mercado de los bonos de carbono. Sí. No es posible que ese mercado lo administren cuatro o cinco ONGs, entre comillas, pero yo lo llamo ya casi corporaciones del mercado, corporaciones económicas del mercado de carbono. Esos bonos son para Colombia, para las comunidades que viven en la Amazonía, para que se construya ese modelo de desarrollo que respete y cuide el medio ambiente y frene la deforestación. Pero lo administran unos privados y se lo están gastando en arriendos, en sedes súper lujosas en Mm. Bogotá y en otros lugares incluso del mundo. En sueldos millonarios para sus contratistas, sus directores, coordinadores, en vuelos de avión para tomar fotos que cuestan una millonada. Y a las comunidades, allá lo llamamos en la Amazonía el desfile de chalecos, ¿sí? Mm. Llegan con unos talleres, unos refrigerios, hacen una pequeña inversión que no tiene, o sea, en proporción no tiene nada que ver con el recurso Y cero que están impacto. entregando los países para la compensación ambiental por la contaminación que ellos generan. Y eso no tiene regulación en Colombia, porque ese dinero entra a través de privados. Una de las propuestas que yo llevo al Congreso de la República Eso le voy a preguntar, es ¿qué que, se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde es el que yo Congreso? voy a llevar al Congreso de la República una propuesta para que en Colombia los bonos de carbono, todo, Mm. entre al Estado y entre a las cuentas del Estado para poder hacer una inversión como política pública. Este tema de los privados en un primer momento, y yo lo digo que yo he trabajado mucho con cooperación y con organizaciones internacionales, funcionó para fortalecer la capacidad de la sociedad civil, para que como el Estado no llegaba, pues a través de eso se pudiera mejorar la vida de la gente. Pero hoy lastimosamente los bonos de carbono yo siento que no le están sirviendo a Colombia, o sea, en inversión para las comunidades, para Pero cuidar la Adolfo, Amazonía, ¿no? le dirán algunos, lo que usted quiere cambiar es que esos bonos de carbono para impactar a las comunidades no estén en manos de unos privados de cooperación internacional, sino en manos de unos politiqueros que son los que representan al Estado. ¿Cómo blindar esa plata, por ejemplo? Para que no se la No, roben. hay que seguir fortaleciendo, acá mira, hay que seguir fortaleciendo el aparato de justicia y los órganos de control Mm. y las reformas que se han venido discutiendo ahí. O sea, que la Contraloría, que la Procuraduría la elija el Congreso es un absurdo. Todos conocemos ya ahí esa puerta giratoria de entonces, Sí, pero así como está les hoy, decía, ¿no? Así está hoy. así está hoy. Y eso no ha servido y lo que ha fomentado es toda una corruptela ahí que hay que cambiar. Y esa es una discusión que ya pues se dio antes de que llegara este gobierno, se ha dado en Mm. el proceso de este gobierno, se tiene que discutir en lo que viene. Yo creo que Colombia tiene además tantos problemas que uno en ocasiones no sabe por dónde empezar. O Sí. le pasa lo de presidente Petro, quiso hacerlas todas al tiempo y tampoco funciona, entonces le toca uno ir priorizando cosas. Pero el tema es que hoy no hay quien regule el mercado de carbono y se maneja como un negocio privado. Y ese negocio privado, los países que están donando creen que están salvando la Amazonía, que se está invirtiendo en la gente, pero eso no es verdad. Y ¿Cómo? podemos ir,
¿Cómo funcionan? Qué pena le interrumpo ahí. ¿Cómo es ese funcionamiento en la teoría y en el ideal de esos bonos de carbono? O sea, el ideal es que haya una inversión, un impacto en estas comunidades, pero eso no siempre se traduce en esos impactos positivos en las comunidades. No, porque mira, el tema es que ¿bajo qué lógica se opera? Unos países ya destruyeron la mayoría Sí. de sus reservas de bosque, ¿cierto? Pero estos países además son países industrializados que Mm, generan mucha emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, para compensar eso que ellos ya no pueden compensar, ¿cierto? Invierten en países como Colombia o otros países em, para que no se deforeste y para que estos reservorios de carbono y capturadores, además de carbono, sigan ahí. ¿Qué pasa? Esto es un negocio que está estructurado muy fuerte. mm. Muchos de esos países incluso ya tienen sus ONG, operadores directos, ¿no? Entonces, el dinero viene para Colombia, pero viene a través del operador, de un operador de Reino Unido, un operador de Francia o de cualquier otro país que a usted se le pueda ocurrir. Y ese operador llega acá al país con ese dinero y puede que busque una alianza con Minambiente y entonces una parte entra Minambiente o entra alguno otro entidad del Estado, pero en este caso Minambiente y de ahí puede que haga una estrategia articulada con el gobierno. Pero también ese operador tiene la libertad de llegar directamente a las comunidades, Mm. ¿sí? Y decir, mire, yo tengo este recurso para cuidar tantas hectáreas de bosque, trabajemos y las comunidades, por supuesto, que están con tantas necesidades y buscando cómo solucionar todas sus problemáticas, dicen, bueno, pues no sé si nos va a poner el agua, pues de una, hagámosle, ¿sí? Y empieza ese proceso y ellos reportan allá cuántas hectáreas de bosque están salvando y todo esto, pero muchas veces la mayoría de ese presupuesto se va en funcionamiento y Mm. no realmente en inversión. Entonces, para una comunidad ya le pueden decir, ve, vamos a invertir 1.500 millones de pesos, 2.000 millones, pero resulta que todo ese proyecto es un proyecto de 5 millones de dólares. Sí, entonces en proporción a Colombia estamos hablando de 20.000 millones de pesos, Pesos, sí. 18.000 millones de pesos, pero la comunidad realmente recibe 2.000, 3.000 millones de pesos. Claro, por todo Entonces, eso que usted me decía ahorita, todo ese andamiaje que hay detrás. Pero entonces su propuesta es que eso no se, que eso lo opere únicamente el Estado colombiano para que no se ahí, vayan estos gastos de funcionamiento. hay dos propuestas en ese sentido. Una puede ser que los bonos de carbono se lleguen directamente al fondo público Mm. y que de ahí se invierta. Y otra, que se pueda generar al menos un mecanismo, pero que sea vinculante para vigilar la inversión. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos hoy vigilar ese dinero en términos de poder Claro. sancionar, poder capturar, poder judicializar a alguien que se esté robando ese dinero. Entonces se ha vuelto un negocio para mucha gente. Hay gente, por supuesto, trabajando la agenda de cambio climático con un compromiso inigualable, pero también hay mucha gente haciendo negocio ahí. Y entonces ahora dicen, no, el problema entonces no es de nosotros, sino que es que la gente en la Amazonía no deja de deforestar y la gente no deja de contaminar no sabemos qué pasa. Pero mucho tiene que ver con que no se ha hecho la inversión necesaria para generar el modelo de desarrollo que se necesita en la Amazonía, Sí. con la diferenciación, que es una región pues que tiene todas estas características ambientales y ecosistémicas, pero también es una región donde viven seres humanos. O sea, no nos podemos pensar el ambientalismo sin el ser humano. Y esa es una discusión que nos toca asumir con seriedad, porque muchas veces, por ejemplo, desde Bogotá, solo se señala, ¿sí? Es que hay que cuidar el bosque, es que hay que, bueno, hay que ir a vivir en las El condiciones en cómo, que sí. vive la gente allá y ver qué tan aceptables son todas esas cosas que muchas veces se proponen desde el nivel central para la población que vive allá. Adolfo, hablemos un poco de la agenda de los jóvenes, pero se lo quiero preguntar desde un enfoque y es, muchos jóvenes hace 4 años le apostaron al gobierno del presidente Gustavo Petro y le votaron masivamente. Digamos, ese fue un voto muy importante en la elección de Petro y de Francia Márquez hace 4 años. Usted particularmente con todo lo que ha pasado, los escándalos de corrupción, la inacción, los incumplimientos, en fin, ¿se arrepiente de haber dado ese voto hace 4 años? No, mira, yo creo que uno de los grandes logros de este gobierno, que tiene varios, ¿sí? Y tiene una cantidad de cosas también que han salido mal y se han hecho mal, y Mm. eso es innegable. Pero yo creo que uno de los grandes logros, por un lado,
es que este gobierno sí desacomodó a los clanes políticos, desacomodó a las estructuras, a las maquinarias y al poder establecido. Y eso, para mí, es una cosa muy importante y te voy a explicar por qué. Porque abrió la posibilidad que personas diferentes puedan llegar a los escenarios de poder, sin maquinaria, sin la plata, sin el apellido político. Esa es una de las grandes posibilidades. Por eso yo creo que en esta elección que viene el Congreso puede sufrir un cambio muy fuerte, incluso mayoritario, que al que pasó, por un lado, porque hay muchísima gente nueva con reales posibilidades de llegar. Por un lado, yo creo que eso es importante. Dos, yo creo que el tema de, por ejemplo, el aumento de los cupos para los jóvenes en las universidades, eso es un tema de reconocerle a este gobierno y es un tema que yo considero que es pues de suma importancia. Ahora, ¿qué pasa? Yo siento em, que este gobierno ganó también con unas expectativas tan grandes, Mm, ¿sí? Que cumplirlas es prácticamente imposible. Pero además se han cometido muchísimos errores en el proceso. A mí, yo soy administrador público, entonces yo siento que hay demasiada gente filosofando en claro. el Ejecutivo. Y está bien que el presidente, él tiene una visión de país y él la transmite todo el tiempo y está bien, pero yo creo que el trabajo de sus ministros y sus directores es implementar un plan de gobierno. Aterrizarla. Sí, aterrizarla, pero además hay un plan de gobierno y les ha costado mucho a muchas de estas personas que han llegado a estos escenarios de poder aterrizar ese plan de gobierno en algo real y dejar un poco de filosofar y teorizar sobre lo que debe pasar en este país. Como que les costó mucho pasar del escenario de proponer, ¿cierto? De decir lo que se necesita y lo que hay que hacer y ponerse a hacerlo. Les ha costado muchísimo. Y yo conozco esa discusión porque yo vengo del movimiento social también, que es muy de la lucha, de la Mm, reivindicación. em, y mucha gente tiene mucha dificultad para eso. Yo creo que de pronto por mi profesión, yo he sido bastante eficiente en poder trasladar ese discurso a cosas concretas de soluciones para la gente. Y por otro lado está el problema de la corrupción, que es una vaina endémica, yo no sé de qué forma llamarla, mm. em, que lo hemos visto pues todos, donde han surgido todo tipo de escándalos, es decir, pues un gobierno que no ha sido ajeno a esto, pero para bien o para mal, incluso en este al menos ha actuado un poco más rápido la justicia, fíjate, porque en los otros gobiernos, a pesar de los escándalos, no hay capturados, no hay detenidos, se acaban los gobiernos y a nadie lo llama ni a indagatoria. En este al menos se ha avanzado en ese O proceso. sea, Yo siento que ese tema la ciudadanía lo va a cobrar, mm, ¿sí? Yo siento que pues hay un sector que como tú dices, pues está diciendo pues yo me arrepiento de este voto porque yo pensé que esto iba a ser un gobierno sin corrupción, esto iba a ser un gobierno totalmente transparente. Yo creo que el presidente genuinamente lo ha intentado, pero pues controlar ese monstruo y las ambiciones humanas es muy o sea, difícil, no más lo cuando cuento entre tenemos los un... arrepentidos a usted. Usted no está entre los No, 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 arrepentidos. no, 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 yo creo que hay muchos errores Mm, y hay muchas fallas y hay muchas cosas que se hicieron mal hechas, pero también siento, mira, este gobierno ha logrado bajar la tasa de desempleo. Este gobierno ha logrado mantener la inflación a raya, bajarla incluso. Este gobierno ha logrado darle tierra a los campesinos y avanzar en un proceso de titulación mm. impresionante. Este gobierno se ha dado una lucha también que para mí es muy importante y es poner en el centro de la discusión política a quienes nunca hemos estado literal integrados al Estado, porque el Estado toda la vida nos ha dado la espalda. Entonces yo siento que hay muchas cosas que este gobierno hizo bien, además de demostrar que la izquierda puede gobernar, que la izquierda no va a imponer ninguna dictadura como siempre nos dijeron, que con la Sí. izquierda va a quebrar la economía. Todo ese tipo de mitos quedan totalmente destruidos. Incluso es parte del problema que hoy tiene la campaña de los sectores de derecha, que es que todo lo que ellos promovieron como miedo que iba a pasar con un gobierno de izquierda, pues nada de eso ha pasado en Sí, realidad. el famoso fantasma de Venezuela, sí, Sí, por ejemplo. fantasma de Venezuela, que la reelección, si el único que ha hecho reelección en este país, pues es Álvaro Uribe Vélez, y incluso se iba a reelegir ese de verdad otra vez, y bueno, es mal que la Corte lo frenó. Entonces, todos esos mitos y todos esos miedos con los que habían manipulado a la gente históricamente, pues no sucedieron. Entonces yo siento que ellos tienen ahí un problema para
poder hacer una propuesta real política que le compita a la propuesta del cambio. Y la gente, claro, la gente le molesta y a todos nos molestan los escándalos de corrupción y las cosas mal hechas, pero la gente también dice, pero también se ha avanzado en esto Sí. y nos parece bien y sabemos que también el tema de la corrupción es un tema muy difícil de controlar. Sí, porque uno puede decir unas cosas, pero la gente ahí para allá ya es tan grande y el mismo sistema está diseñado para favorecer muchísimo la corrupción. Los órganos de control no operan o funcionan como una puerta giratoria. La justicia en este país, lastimosamente, también es muy politizada. Entonces, si funciona la justicia es para pegarle a alguien porque conviene políticamente pegarle Mm. a Ya, X o Y partido, está muy ¿cierto? Entonces es influenciada, un sí. tema muy, muy complicado, pero yo no me cuento entre los arrepentidos. Yo soy pues una posición ideológica progresista. Yo creo en un Estado fuerte que garantice los derechos. También creo absolutamente en el fortalecimiento de la propiedad privada y el desarrollo económico del sector productivo. Incluso una de las leyes que venimos conversando con muchos sectores es la Ley de Desarrollo Económico Sostenible para Colombia. Fíjate que Colombia tiene en eso es muy endeble y me imagino que muchos sectores van a salir a decir, bueno, pero eso es un poco meterse demasiado a controlar el mercado. No, no es controlar el mercado, es hacer una serie de inversiones y direccionar ciertos sectores de la economía en ciertas regiones que es estratégico para la economía del país. Desde el Estado acompañando de una manera robusta, porque fíjate que acá se habla mucho de defender la empresa, defender el mercado, pero cuando uno va y revisa, lastimosamente, ese Ministerio de Industria y Comercio, eso es una carcacha. Eso no tiene para invertirle de verdad al sector privado. Pero lo que usted ¿Sí? imagina es como un proteccionismo de alguna manera, una intervención estatal en sectores clave como en Estados Unidos y en China, que es lo que han hecho para impulsar sectores de la economía, por ejemplo. Un poco, yo no lo llamaría proteccionismo, más un fomento Ok. fuerte. Y cuando hablo de esto es que el Estado invierta. Mira, yo creo mucho en este modelo, Ricardo. Este modelo de estas empresas que tienen países europeos, que tiene China, Estados Unidos no tanto, donde el Estado es dueño de parte de empresas no públicas como acá, que el Estado es socio en toda el acueducto, Las la electrificadoras, pues, otras energía, empresas sí, y ahí, generalmente es socio para pérdidas. delgaditas, sí. Yo creo en un modelo de empresa mixta que diga, mire, Colombia tiene el potencial, no sé, de exportar carne. Entonces, ¿por qué no creamos una empresa del Estado con capital privado también Mm. que le compre mucha carne a todos los productores, por ejemplo, y la exporte? Pero esa empresa se rige bajo las reglas del mercado y tiene una gerencia que la haga competitiva, porque el único propósito de esa empresa es garantizar unos ingresos y una rentabilidad para los productores y unos ingresos para el Estado para financiar, por ejemplo, la política social. Ese tipo de cosas. Un poco lo que pasa con Ecopetrol, aunque Ecopetrol pues toda la vida también ha estado muy politizado. Sí, pero Pero es muchos un... países en el mundo tienen estos modelos. El problema es que en Colombia, cada vez que se crea una empresa mixta, entonces le mete la mano y lo vuelven un fortín político y generalmente la quiebra, Muy, pero ¿cierto? por todos lados pasa. Por todos Por lados todos un lados. fortín Entonces, político, se le entregan a un grupito, a un partido y hasta ahí llegamos. y se fue. Entonces yo no sé, y es una fórmula que hemos estado discutiendo con muchos, sobre todo asociaciones campesinas. ¿Por qué? Resulta que nosotros, digamos, nosotros con qué le vamos a competir a China, no sé, haciendo zapatos Mm. o haciendo tecnología, pues no. Sí, o sea, no podemos ofrecer eso, no somos competitivos. Pero en términos de producción agrícola, Sí. nosotros podríamos ser competitivos porque realmente no tendríamos competencia en muchos productos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder garantizar el volumen que demanda el mercado mundial y para eso necesitamos entonces asociar a los productores, ¿cierto? Pero necesitamos que se vuelva una cooperativa, digamos, y necesitamos poder transformar esos productos y darle valor agregado y todo lo que requiere para poderlo exportar, para poderlo enviar en barco para China, para India, para Mm. Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, yo te cuento una historia que pasó y por qué venimos conversando mucho esto con muchos productores de regiones. Unos productores fueron a Nueva York a una feria de exposición de productos. Sí. Y ellos tenían una mermelada, no me acuerdo ahorita de qué fruta. Y entonces apareció un comprador muy grande y les dijo, necesito, me encanta, pero necesito 100.000 unidades Mm. mensuales. No, no había Era, cómo. no había cómo. Mm. ¿Cómo se garantiza responderle al mercado? A través de las cooperativas, ¿sí? Porque entonces, si se necesita panela,
Los que están en la cooperativa de panela sí pueden suministrar un volumen de eso, si se necesita una mermelada también. Entonces necesitamos asociar a la gente en cooperativas para responder a las demandas del mercado, porque las demandas del mercado mundial pues son 100.000, 1.000.000 de Mm, unidades, no véndame 2.000 o 1.000 o 100. Necesitamos tener esas plantas de transformación y esas plantas tiene que pagarlas el Estado. Para un privado es muy riesgoso, ¿sí? Y también es una inversión muy alta. No sé, una pasteurizadora de leche en el Caquetá que cuesta 40.000 millones, ¿sí? O sea, o sea, ¿qué privado? Pero si el Estado dice, yo pongo 20.000, busco unos socios que pongan los otros 20.000, es viable para el privado claro. entrar en esas condiciones. Entonces necesitamos centros de acopio de transformación y buscar e impulsar a nivel mundial ese mercado internacional. Fíjese que nosotros lo hemos hecho con productos y la mayoría agrícolas, el café, las flores, sí, lo hemos logrado. Ahora es verlo como todo lo que produce nuestro campo lo podemos convertir en uno de los mayores diferenciales en el mercado internacional. No, Pero y hay que sobre todo que en zonas, invertirle mucho. usted mencionaba su departamento de Caquetá, en muchas zonas apartadas del país donde no hay industria, donde no hay desarrollo económico, pues esto puede impactar obviamente positivamente. Sí, y genera empleo, que es otro No, tema y de los claro, grandes esa es desafíos. esa es, y quizá por esa vía arrebatárselo finalmente a los grupos armados, que es, digamos, el objetivo final. Que mira, Ricardo, nosotros pues hablamos hace mucho tiempo con el tema, por ejemplo, del acuerdo de paz. Mm, Y el programa de sustitución de cultivos ilícitos en la mayoría de lugares ha fracasado porque los productos que el Estado promovió que la gente sembrara, que la gente empezara a producir, hoy están produciendo y no encuentra la gente dónde venderlos. mm. Hay unas excepciones, sí, como el cacao del Putumayo, una serie de productos que la gente ha logrado con alianzas, con muchas cosas, ponerlo incluso a nivel internacional, muy bien pago, o sea, con un tema muy importante. Pero en otros lugares no se ha podido. Mira, a la gente en el Pacífico, en la zona de Nariño, la pusieron a sembrar coco para sustituir cultivos ilícitos. Después resultó que el coco no se lo compraron y allá están las palmas de coco Mm, abandonadas y la gente volvió entonces a sembrar coca. claro, claro. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que, para derrotar las economías ilegales, tenemos que proponerle a la gente una economía legal rentable. O sea, eso tiene que permitirle a la gente vivir, comer. Sí, no es que sea de un ratico temporal Sí, y entonces le se dicen, acabó. no, entonces ese es el gran problema. Entonces la gente siembra, le mete el corazón, el alma, el esfuerzo. El campesino en este país le toca muy duro. Yo lo digo porque yo crecí en una familia campesina, los horarios que uno tiene de trabajo, el esfuerzo que toca hacer todos los días. Y el campesino le mete la ficha y le mete la ficha 1, 2 años, 3 años. Resulta después que nadie le compra ese producto, que no hay mercado, porque al Estado se le olvidó pensar en eso Sí, en de el acuerdo. momento. Adolfo, Entonces, eso es un desafío muy grande que tenemos y yo vengo trabajando con mesas, con las mesas agrarias, vengo trabajando con empresarios, vengo trabajando con microempresarios, hablando del tema económico, porque nosotros ya tuvimos una agenda de reformas y vamos a seguir una agenda de reformas para claro, que garantizar ese es el objetivo. derechos, pero tenemos que hacer el país productivo para El generar empleo, próximo para generar congreso, desarrollo, pero también para que el Estado tenga más ingresos, ese ¿sí? va a ser el próximo reto del El congreso. próximo ¿Cómo reto es ese es congreso? Esos derechos que se van a empezar a adquirir, pues se traducen en cuesta. mayor productividad, que eso creo que es supremamente importante. Adolfo, Entonces yo sí me voy a dar una pelea muy fuerte allá para sí, promover una ley de desarrollo económico donde el Estado de verdad invierta. O sea, invertir no o es sea, vamos a darle 3 millones sea a un una actor persona, no, vamos a preponderante. construir Mm, acá en Putumayo una planta de procesamiento para este producto amazónico que es único, que podemos exportar y la claro. planta vale 50.000, 100.000 millones y hay que abrir el mercado y hay que hacerlo y así en Nariño y así en Caquetá para que realmente se genere el desarrollo que se necesita. De otra manera, Ah, nosotros vamos a seguir hablando de capitalismo, pero funcionamos en la edad feudal. sí, de acuerdo, un capitalismo feudal o mercantilista, además que eso es otro cuento. Óyeme, Adolfo, me estaba mencionando usted ahí en todo este panorama que me pintaba de esta ley de desarrollo de su historia. Usted pues creció en una familia campesina, vivió muy cerca la ruralidad. ¿Cómo terminó usted de esa infancia, de esa vida del campo de una región como el departamento de Caquetá en Bogotá? ¿Cómo fue ese tránsito del campo a la ciudad?
Bueno, yo crecí en una familia campesina con mi mamá, con 4 hijos, madre cabeza de familia, muy Mm. común también en este país. Sí, total. Campesina, comerciante, ella me enseñó a trabajar desde pequeño y a ser también muy útil a la gente. Mi mamá es una mujer extraordinariamente servicial y lo que llamamos buena gente, ¿sí? Mm. Buena papa, podríamos decir más acá al centro del país. Y nosotros sufrimos el desplazamiento forzado en 2004 con mi madre y mis hermanos de un corregimiento que se llama Peñas Coloradas. Esto Sí. a raíz de un operativo muy fuerte en el marco de la seguridad democrática. Incluso eso hoy está aprobado y hay fallos ya de la justicia que dicen que el responsable del desplazamiento fue la fuerza pública, porque ellos entraron sin ningún respeto por los derechos humanos de la población civil que vivíamos allí. Todos sabemos que el Caquetá es una zona pues, de conflicto armado, de presencia de Sí. y organizaciones ilegales, pero pues el deber de la fuerza pública es imponer el orden del Estado respetando los derechos humanos de la población, porque si Pero uno porque a ve ustedes la lo diferencia. señalaban de ser miembros de grupos Ah, no, sí, armados. a toda la población. Yo era muy niño, tenía 11 años, e iba a Sí. cumplir 12. Empezaron a estigmatizar a la población, hacían cosas, se llevaban gente a interrogarla sin ningún tipo pues, de orden judicial ni de proceso. Hacía pasaba una cosa y es que habían como unos canales por donde bajaba el agua cuando llovía, entonces se llevaban Mm. gente y tiraban como agua con fresco royal rojo, como para generar terror que algo había pasado arriba, cosas de ese tipo, y la gente un día ya, todos muy asustados, salimos como a la 1 de la mañana en botes. Y salimos y nos dispararon de las orillas del río. Entonces salimos desplazados y mi mamá pues ha sido una mujer muy emprendedora toda la vida. Y usted sabe que una madre por sus hijos, pues, Lo que sea. Mm. ya montó un restaurante, luego tenía o administraba una residencia. Y en ese proceso, yo entré a estudiar a un colegio lasallista, un colegio pues también con una vocación de servicio social muy fuerte, por todo el tema de pastoral social. Yo recuerdo que pues, yo no era tan católico en ese momento porque mi familia era más protestante, Sí. pero me gustaba mucho todo el tema del trabajo social y me acerqué mucho al catolicismo en ese proceso. Y a los 14 años, nosotros tomamos la decisión con unos compañeros de iniciar a formar a la gente en derechos humanos. No teníamos ni idea cómo hacerlo, pero iniciamos. Y andábamos en moto por las veredas, íbamos taller y contactábamos gente de Bogotá que nos explicaba cómo nos daba cátedra de qué eran los derechos humanos y empezamos en todo ese proceso y empezamos a meternos en muchos líos. Y ya cuando más o menos 2011, 2012, ya muchas amenazas, sufrí un atentado ya directo. Y entonces ya tenía pues un proceso ya que era eso más o menos como unos 6 7 años en el proceso de los derechos humanos y del trabajo social y comunitario. Y entonces unos amigos me dijeron como, mira, si te quedas allá seguramente te van a matar. Mm. O sea, ya hay un atentado, ya hay unas amenazas. ¿Por qué no se viene para Bogotá unos días a ver qué pasa y miramos el tema? Y llegué a Bogotá, yo llegué a Suba, una localidad que quiero mucho y que me Sí. quiere mucho además. Yo quiero mucho a Bogotá y siento que Bogotá también me quiere mucho a mí. Y encontré pues que esta ciudad está llena de personas de todo el país, muchas desplazadas por el conflicto armado y Mm. muchas también en busca de oportunidades como todo, de mejorar su calidad de vida, de estudiar, de encontrar un mejor trabajo, etcétera. Y entonces me encontré pues con gente de todas las regiones y me encontré también que Bogotá tiene todas las problemáticas sociales también del país. Acumulada, sí, señor. Sí, acumulada. Tiene las violencias, tiene a las vías sin pavimentar, Mm. tiene lugares donde no hay servicios públicos, tiene un sinnúmero de jóvenes vinculados a bandas y que no pueden estudiar ni trabajar, tiene todos los problemas. Y entonces yo venía ya en ese proceso, ya en una vocación de trabajar con la gente, de cambiar esto. Yo llegué y o sea, a los 3 días yo ya estaba en un barrio haciendo no sé qué cosa, Entonces con ya juntas de ahí acción comunal y se metió de jóvenes. lleno. Y me metí de lleno y conocí toda Bogotá, conozco toda la ciudad, e incluso llegué a Soacha en su momento, que también Soacha ha crecido también a partir del desplazamiento Claro. y a partir de De esas muchísimas problemáticas personas, igual que uno, sociales, que sí. llegaron acá al centro del país en busca de oportunidades. Y me encontré con tanta gente también dispuesta a trabajar y tanta gente con el mismo sentir y con las mismas necesidades y preocupaciones mías que me,
creé una red muy grande en la ciudad, yo digo, que hoy todavía me acompaña la mayoría en el trabajo social y comunitario. Luego vino el acuerdo de paz. Esa es la forma en la que yo termino en Bogotá. Aterrizando en Bogotá, Sí. sí. Aterrizando en Bogotá y bueno, me pongo a estudiar, me involucro ya en temas también en su momento, inicia el acuerdo de paz. Nosotros con muchos jóvenes impulsamos toda una agenda de pedagogía, de espacios de participación, de salir a la calle a hablarle a la gente porque era importante dejar de matarnos y porque a pesar de que no nos gustara tanto todo este tema de que los comandantes de las FARC pues no pagaran los 40 años, pues era también un proceso que nos iba a permitir evitarnos una cantidad de cosas y de violencia y de más sufrimiento en este país. Estuvimos impulsando el plebiscito por la paz. Yo recuerdo que después de que pasó eso, el tema del plebiscito por la paz es muy grave porque yo cumplo años ese día y yo esperaba celebrar mi cumpleaños. No, no, pues qué tragedia tan Ese brava ha sido uno de los días más esa difíciles para plebitusa. mi vida. Esa plebitusa la pasó muy mal. Sí, no, muy fuerte, muy fuerte. Y después de eso, incluso Santos llama al equipo de jóvenes que luego nosotros Mm, viajamos a La Habana para la segunda versión del acuerdo que se firma. sí, Incluso nosotros estamos visitando las delegaciones desde la iniciativa de Jóvenes por la Paz y la Reconciliación, cuando nos informan que ese día se va a firmar la segunda versión del acuerdo de paz. Y el no había teatro. nadie allá, estábamos nosotros. Ok. Y eso está lleno, la foto, si uno mira las fotos, está llena de puros jóvenes porque nosotros estamos en ese proceso. Luego viene todo el tema de Duque, a mí me da mucha tristeza, me da mucha desilusión toda la no implementación del acuerdo de paz y que empiezo a ver lo que empieza a pasar en los territorios. Yo estaba en ese momento en Meta, Caquetá, Putumayo y parte de Huila haciendo un trabajo con organizaciones sociales y ahí tomo la decisión de irme a hacer desminado civil humanitario por eso, porque dije Mm, como, tengo que demostrar que en medio de todo esto podemos hacer más. Y me meto en este tema de ir a hacer desminado civil humanitario, que creo que también pues me sirvió a mí para comprender otros aspectos y volver a reconectarme de alguna manera con allá el campo que mm, hacía años no, pues podía visitar, pero que no había vivido. Y eso me permitió hablar otra vez con campesinos de pues, diferentes regiones, conocer el Cauca, que el Cauca es un departamento también muy golpeado por la violencia, pero también por el abandono del Estado. Y lo pude conocer en ese proceso y conocer su gente muy bella, pero también que le ha tocado muy duro. muy Incluso golpeada, sí. hoy tengo un apoyo importante en departamentos como el Cauca a partir de ese proceso también. Pues Adolfo, un recorrido largo que digamos que describe un poquito ese eslogan suyo de campaña del territorio al Capitolio, es el eslogan suyo, ¿no? No, Eh, ese me lo pusieron en un artículo, pero el eslogan es para que esto funcione. ok, es que ese es el ovillo, dije, ¿será que? Pero bueno, aplica porque creo que con esta descripción que usted me está haciendo de todo ese recorrido del territorio, pues queda esa tarea pendiente de qué va a pasar el 8 de marzo con la elección al Congreso. Y pues muy ilustrativo todo lo que me ha contado de las propuestas, de su historia. Y pues solo me queda decirle muchos éxitos y mucha suerte de lo que pase de aquí al 8 de marzo. Bueno, muchas gracias Ricardo por el espacio, por la oportunidad de plantear nuestras propuestas y nuestras ideas a toda la audiencia. Y Sí. nada, invitarlos a que este 8 de marzo salgamos a votar, que votemos distinto, que nos informemos muy bien por qué votar. Por supuesto, yo los invito a votar por mí, por el 66 de la Alianza Verde al Senado de la República, pero que nos informemos muy bien de por qué vamos a votar, porque lo que les decía, renovación no es solamente un rostro, es que Sí, no es. realmente haya una vocación, que haya realmente un compromiso de ser útiles al país y que realmente no sea una maquinaria, un clan político, una familia reencauchándose en una figura joven y ya. Digamos, ese es el llamado, digamos, votar con conciencia. Y usted, ojalá impere mucho más el voto de opinión que la maquinaria en Eso esta elección. esperamos. Eso esperamos y todos, la verdad. Pues Adolfo, muchas gracias a usted y también a todos ustedes, muchas gracias por ver, por compartir este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos al Congreso. Chao, chao.